Bueno, continuando con el proceso de vectorización, por lo menos de interpretar esta vectorización cómo nos está funcionando, tenemos claro que existen una serie de elementos adicionales que tenemos que recrear. Tenemos aquí esta estructura, así que vamos a hacer también este ejercicio de aquí y tratar de ya generar los últimos elementos de brillo para ya entrar a definir estas partes finales y poder darle cierre a elementos de fondo. Por el momento vamos a enfocarnos en esta estructura, vamos a crear una nueva capa. Ya saben que tenemos que crear una nueva capa tratando de construir o de conformar cierto tipo de eh, divisiones que ayude a luego posteriormente generar de manera más fácil cada uno de los seccionamientos. Aquí vamos trabajando bajo la misma lógica. Cada que se genera un nodo lo volvemos a desactivar el control que continúa para poder trabajarlo de manera más fácil y llegamos hasta este punto. Aquí quedamos de esta manera. Vamos a llenarlo, o sea, vamos a quitarle el borde. Ya sabemos que tenemos que quitar el borde, y de relleno vamos a trabajar con uno de los tonos. Aquí, al hacer el clic en el cuentagotas, nos va a utilizar las gradaciones que teníamos planteadas. Entonces, claro, aquí podemos reacomodar, podemos hacer que esto tenga la lógica que nosotros necesitemos, de manera que no tenemos que volver a crear desde cero el proceso que estábamos trabajando, sino que podemos fácilmente ir reubicando los nodos y conformar nuevamente parte del proceso de trabajo. Eso nos ayuda o nos facilita elementos con los que estamos trabajando. Volvemos aquí a esta visión. Como aquí no tiene transparencia, pues obviamente es un poco menos complejo el proceso que tenemos que hacer. Vamos a tratar de editar esta forma un poco más, hacerla más cercana a lo que estamos controlando. Y claro, pues eso nos lleva a pensar, bueno, de una otra manera, aquí tenemos una superposición, aquí no generó transparencia, por lo tanto no es necesario hacer ese, digamos que ese retoque que hayamos hecho en la anterior. Sin embargo, pues siempre tengamos en cuenta que esto hace que existan una serie de elementos adicionales que, si bien no son tan importantes de entrada, pueden generar mucho peso en ilustraciones cada vez más complejas. Pero aquí ya vamos dando este tipo de encuadre. Ahora, con esta imagen de fondo vamos a desbloquear esta. Tenemos una imagen que es completa. Ya sabemos que tenemos todo el remarco en la parte superior. Tendríamos que ver si podemos aplicar algún tipo de recorte en esta zona para poder enfocarnos en lo que sería este elemento. Voy a duplicar entonces esta capa. Entonces me queda la base copia. Esta la voy a bloquear y voy a utilizar esta para hacerle un menos frente a la que está abajo. Obviamente, que nos toca hacer, tendríamos que nuevamente también sacar una copia. Vamos a ocultar esta, y esta copia es la que voy a utilizar de referente con la que vamos a hacer el menos frente. De esa manera, si se pierde parte de ese detalle, pues no vamos a perder la base original. Esto con objetivo, pues recordemos que aquí, teniendo en cuenta la fotografía, voy a ocultar esta zona y vamos a ver que tenemos aquí unas sombras que sería bueno aplicar lo mismo en esta zona. Entonces vamos a trabajar con estos elementos, vamos a aplicarle una serie de gradaciones, un punto de gradación que podemos empezar a ubicar como tal dentro del ejercicio que estamos planteando. Entonces, por ejemplo, aquí en este punto, el punto que tenemos que manejar tiene que ser un punto más oscuro. O sea, nosotros recuerden que podemos trabajar con la paleta de color entre un amarillo, pero un amarillo un poco más oscuro en esta zona, que lo voy a ubicar por esta zona.
Y a medida que vaya generando nuevos nodos, lo que voy a hacer es determinar qué partes de ese arreglo voy a manejar. Entonces por acá estoy reubicando este punto de esta manera. Vamos a crear otro acá y ya nos va dando un poco más el encuadre que nosotros estábamos buscando. Por acá voy a crear otro que tenga nuevamente un poco de sombra en esta zona. Vamos a ampliar este, crearemos otro por acá. Y ya vamos viendo que nos va dando un sentido más cercano a las dinámicas que hemos estado trabajando a lo largo del ejercicio. Entonces todos estos puntos se van volviendo en elementos importantes para darle volumen, textura, intensidad al objeto que estamos manejando. Claro, toca hacer un trabajo a veces bastante detallado, pero nos va dando unos resultados que se comportan de manera más parecida a lo que hemos hecho con respecto a la fotografía. Entonces ya esto nos da una volumetría diferente. Recuerden siempre estar guardando. Y ya nos queda más cercano parte de este objeto a lo que se había planteado en la fotografía. Nos quedaría faltando pues este interior que podemos ya finalmente luego corregir, pero ya nos queda simplemente la parte superior por ahora, que es como parte del elemento. Luego veremos lo que es la parte para generar patrones, para generar estas texturas, que es muy interesante poder recuperarlas, tratar de hacer algo que sea un poco orgánico en este sentido. Nos queda faltando esta idea de brillos que vamos a tener acá. Ahora, ¿qué podemos hacer en este caso? Podemos plantearnos un grupo, en este caso por ejemplo de curvas, que vienen hasta acá. Ya vamos a ver cómo tenemos que resolver esto porque acá todas se compilan. Voy a quitar el relleno por ahora para poder ver el trazo más claramente. Voy a aprovechar esta misma forma y voy a hacer una suerte de gran forma en grupos como de construcción, que ahorita voy a, pues, a corregir un poco. Y vemos aquí que toca hacer una corrección de este ítem para que no se vea tan extraño el pico que está generando. Recuerden que es presionando la tecla Alt. Aquí voy a quitarle el nodo secundario de control. Como ven, lo que estoy haciendo es aprovechar la forma completa para hacer una suerte de máscara total que voy a aprovechar hasta aquí. De esta manera y le vamos a dar cierre. Entonces ya en este punto yo puedo nuevamente pues, encender algún tono de color, rellenar esto con ese tono de color y empezar a tener variables sobre ese tono. Es decir, podemos trabajar o jugar aquí con lo que sería parte de la muestra. Es decir, si yo tengo esta muestra de color en el relleno, quiero ver, entonces vamos a ver aquí ventana, vamos a buscar muestras.
Aquí tengo las muestras, yo puedo empezar a pensar en el color directamente y quiero un tono un poco más oscuro. Voy a encender todas las visuales y ya teniendo esto como punto de partida, yo puedo empezar nuevamente a pensar en los gradados, que es aplicar este tipo de gradaciones. Ya sabemos que tenemos unos puntos de gradación, yo puedo elegir alguno como, ya sabemos, como punto de relleno, nos da un punto de partida. Esto yo lo puedo empezar a ubicar de esta manera, bajarle la opacidad. Podemos empezar a trabajar esto ya con otro tipo de tono. Entonces yo le puedo decir a esto que tengamos aquí un tono de color que es un tono que ya tenemos detectado como este, pero le vamos a cambiar un poco el, el valor de ese color. Ya nos va dando un poco más cercano a lo que hemos planteado. Por aquí vamos a tratar exacto de tener un tono secundario y ya vamos viendo cómo nos va dando el manejo, la integración que teníamos en ese punto. Vamos a repetir, digamos que ese ejercicio en la parte de los brillos, que sería como esta zona, y vamos simplemente a generar aquí un par de brillos. Aquí vamos a editar un poco esta curvatura. Y aquí vamos a tratar de resolver esta forma, pensando siempre en tratar de aprovechar no solamente propiamente el ejercicio que acabamos de hacer, sino también tratar de darle una síntesis. Parte del concepto de la imagen vectorial es pues, obviamente no llegar al mismo nivel de imagen de bitmap por su propia naturaleza, es decir, también hay que entender que no se trata simplemente de lograr o no un resultado que se vea bien, sino que también corresponda a la naturaleza del objeto que estamos tratando de conformar. Entonces tratar de pensar en un esquema de carácter hiperrealista puede ser un poco excesivo y pues digamos que nos puede, es más bien detonar una idea de equivocada frente a lo que es propiamente el concepto de lo que es lo vectorial. Eso también hay que tomar en cuenta como la naturaleza de estas formas, qué es lo que se busca con ellas, qué se está pensando en términos globales desarrollar para que el resultado pues final no sea eh, una lógica que no esté acorde a las características de lo que se está planificando o de lo que se está pensando en términos estéticos. Entonces aquí ya tenemos un avance, ya finalizamos digamos que la parte de síntesis, podríamos corregir muchísimo más este tipo de elementos, pero nos permite esto como ejercicio poder plantearnos la idea de jugar con las transparencias, jugar con las gradaciones, manipular el concepto de las fuentes como trazo propiamente, y para los siguientes ejercicios vamos a manejar lo que tiene que ver ya con la creación de patrones y la generación de texturas para poder ya finalizar esta parte y poder digamos que ya tener nuestra representación visual generada en términos de finalización del objeto como tal.